Un cordial saludo. Ante todo, quiero dar las gracias al comité organizador por permitirme una vez más formar parte del curso de electrocardiografía que se dicta desde el Instituto de Investigaciones Cardiovasculares del Hospital Universitario de los Andes. En esta oportunidad traigo a colación el tema taquicardias de QRS ancho para todos ustedes. Estas son situaciones de emergencia vital las cuales representan un reto diagnóstico con implicaciones pronósticas. El objetivo de esta presentación es compartirles algunos tips que permitan un diagnóstico correcto e iniciar un tratamiento inmediato y oportuno. Para comenzar, debemos saber que la taquicardia ventricular representa el 80% de las taquicardias de QRS ancho. El otro 20% está dado por las taquicardias supraventriculares con conducción aberrante. Asimismo, los pacientes que debutan con taquicardia ventricular generalmente tienen antecedentes de cardiopatía estructural, como cardiopatía isquémica crónica, cardiopatía dilatada, miocardiopatía hipertrófica o cardiopatía chagásica. Este antecedente de cardiopatía estructural tiene un valor predictivo positivo de 98% para taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular también es más frecuente en personas mayores a 35 años. Generalmente, los pacientes que cursan con taquicardia ventricular tienen antecedentes de muerte súbita en la familia o algunos han sido diagnosticados con síndrome de Brugada o displasia arritmogénica del ventrículo derecho. A través del tiempo se han diseñado diferentes métodos diagnósticos para llegar al diagnóstico de taquicardia ventricular. Entre estos, les traigo a colación dos de los algoritmos más frecuentes y aprobados internacionalmente para llegar a este diagnóstico. El primero de ellos es el algoritmo de Brugada, el cual les iré señalando todos los pasos de este algoritmo y posteriormente los vamos a ir desglosando. El primer paso de este algoritmo nos dice que se debe evaluar si hay ausencia de RS en precordiales. Si esto es así, pues estaremos ante la presencia de taquicardia ventricular. Si no, entonces debemos ir al siguiente paso, es decir, si hay RS en precordiales, entonces hay que medir desde el inicio de la R al nadir de la onda S o el punto más profundo, y si eso mide más de 100 milisegundos en derivaciones precordiales, pues estaremos entonces ante la presencia de taquicardia ventricular. Si no, debemos ir al siguiente paso, buscar si hay disociación auriculoventricular. La disociación auriculoventricular es actividad auricular separada sin ninguna relación con la actividad ventricular. Ya vamos a ver un ejemplo de esto más adelante. Si hay disociación, estaremos entonces ante la presencia de taquicardia ventricular. Si no, se pueden buscar otros criterios morfológicos para taquicardia ventricular presentes en B1, B2 o en B6. Más adelante les mostraré un ejemplo de esto. Si no se cumple con los criterios anteriormente descritos, estaríamos entonces ante taquicardia supraventricular con conducción aberrante. En este primer electrocardiograma vemos una taquicardia de QRS ancho irregular conduciendo a 250 latidos por minuto. Y obsérvese que existen complejos ventriculares anchos que son predominantemente positivos en las derivaciones de B6, B5, B4, y este comportamiento es similar en las derivaciones B3, B2 y B1. A esto se le denomina concordancia positiva y es un criterio muy importante para decir que estamos ante taquicardia ventricular. Y como vemos son complejos monofásicos, es decir, todos son positivos, por lo cual hay ausencia de RS en precordiales. En esta siguiente figura vemos lo mismo, ausencia de RS en precordiales, pero en esta oportunidad noten que todos los complejos son negativos en precordiales, desde B2 hasta B6. A esto se le denomina concordancia negativa y es un predictor fuerte de taquicardia ventricular. Si no hay ausencia de RS en precordiales, entonces debemos ir al siguiente paso. Debemos evaluar
¿Cuánto mide desde el inicio de la R al nadir de la S o el punto más bajo de la onda S? Si ese intervalo RS es mayor a 100 milisegundos, estaremos entonces ante la presencia de taquicardia ventricular. Fíjense en esta figura cómo desde el inicio de la R al nadir de la S hay 4 cuadritos intermedios, es decir, 160 milisegundos, por lo cual cumple con ese criterio. En esta figura además vemos el signo de Josephson. El signo de Josephson no es más que una muesca que simula o se parece como una punta de anzuelo al final del QRS, y este signo, cuando está presente, también es característico o se observa en taquicardia ventricular. El siguiente paso del algoritmo de Brugada nos dice que debemos buscar disociación auriculoventricular. Noten que las flechas pequeñas, negras, simulan la actividad auricular, es decir, muestra ondas P que no tienen ninguna relación con los QRS, es decir, las ondas P están cayendo por su lado y los QRS están cayendo por su lado. La mayoría de las ondas P están cayendo delante del QRS. A eso se le denomina disociación auriculoventricular. En la figura también hay una flecha negra más gruesa. Esta flecha nos señala un latido de captura. Cuando hay latidos de captura, también es una muestra de disociación auriculoventricular, y si eso se observa, estaríamos ante la presencia de taquicardia ventricular. Otro de los algoritmos ampliamente reconocidos internacionalmente es el algoritmo de Brekey. Este algoritmo se enfoca en ABR y nos dice que debemos buscar una onda R inicial en ABR. Si eso está presente, estamos entonces ante taquicardia ventricular. Como se muestra aquí en la figura, en ABR se observaría un complejo ventricular ancho y positivo. Si no se observa esto, entonces debemos ir al siguiente paso, es buscar una onda R o una onda Q inicial que dure más de 40 milisegundos, como se observa en esta imagen. Si se observa que mide la onda Q más de un cuadrito, como se ve aquí, tiene entonces más de 40 milisegundos, y eso es otro criterio para taquicardia ventricular. El siguiente paso del algoritmo dice que se debe buscar una muesca en la rama descendente en un QRS predominantemente negativo. Si esto es así, estamos entonces ante taquicardia ventricular. Observen en esta figura cómo en la porción descendente del QRS se observa una muesca o melladura. Por supuesto, para ver este signo tendríamos que tener un electrocardiograma de muy buena calidad. Si no están presentes ninguno de estos tres signos, entonces se puede medir la relación entre el cambio de voltaje inicial en los primeros 40 milisegundos y el cambio de voltaje terminal en los últimos 40 milisegundos. Si eso nos da una relación menor a 1, entonces estamos ante la presencia de taquicardia ventricular. Este es uno de los signos que cuesta un poco más entender, y aquí se observa en la figura. Lo que se hace es medir cuánto cambia el voltaje en estos primeros 40 milisegundos, es decir, en el primer cuadrito, y eso se divide entre el cambio de voltaje en los últimos 40 milisegundos. Aquí vemos que el cambio de voltaje es menor que el cambio de voltaje de la porción terminal. Entonces esto, al dividirlo entre sí, nos va a dar una relación menor a 1, y si eso es así, pues es taquicardia ventricular. Si no se cumple con ninguno de los criterios anteriormente descritos, entonces es una taquicardia supraventricular con conducción aberrante. Aquí tenemos un primer electrocardiograma en el que se observa una taquicardia de QRS ancho, irregular, conduciendo a 150 latidos por minuto. Vemos que ABR es positivo. Ya por ahí sabemos que es taquicardia ventricular. Sin embargo, vamos a buscar qué más podemos ver en este electrocardiograma. Entonces buscamos el signo de Brugada, que sería medir desde el inicio de la R al nadir de la S, a ver si mide más de 100 milisegundos. Y como vemos en esta figura, tiene 1, 2, 3 cuadritos, es decir, tiene 120 milisegundos, entonces ya por ahí cumple con ese criterio.
En este electrocardiograma, además vemos en las derivaciones de cara inferior que se observa una muesca o una melladura en la porción inicial descendente del QRS en derivaciones de cara inferior. La vemos aquí y la vemos aquí también. Ese es el signo de Josephson que también puede estar presente en taquicardia ventricular. El siguiente electrocardiograma se los traigo, ya que aquí se observa una taquicardia de QRS ancho, pero en un momento en el tiempo van a ver como hay algunos latidos que son diferentes, algunos latidos que son complejos de fusión, es decir, se une la actividad proveniente de las aurículas con la actividad proveniente de los ventrículos. Eso se conoce como latidos de fusión. También se ven otros complejos más estrechos que son latidos de captura. Cuando veamos latidos de fusión o latidos de captura, también es un criterio diagnóstico de taquicardia ventricular. Sin embargo, como vemos en este electrocardiograma, ya ABR está positivo, por lo cual no hay duda de que es taquicardia ventricular. Y cuando vemos más en detalle, en la derivación B6, desde el inicio de la R al nadir de la S, tiene tres cuadritos, tiene alrededor de 120 milisegundos el intervalo RS. Entonces, no hay duda de que este electrocardiograma es una taquicardia ventricular. Este electrocardiograma se los traigo para mostrarle uno de los criterios morfológicos que es más específico de taquicardia ventricular. Y vean que es una taquicardia de QRS ancho que tiene una morfología de bloqueo de rama derecha por onda S ancha y empastada en B6. Y noten que en la derivación B1, el componente inicial de ese QRS es más alto la parte izquierda que la derecha. Se hace una mnemotecnia que se compara esto como si fueran orejas de conejo. Entonces, cuando la oreja de conejo izquierda es más alta que la derecha, eso es taquicardia ventricular. En todo caso, si no recordamos este signo, nunca olviden mirar ABR. ABR es francamente positivo, por lo cual no hay duda de que se trata de taquicardia ventricular. Ahora vemos este electrocardiograma. Es un electrocardiograma bastante interesante porque ABR está negativo. Entonces esto nos hace dudar, ¿será que no es una taquicardia ventricular? Entonces aquí tenemos que aplicar el algoritmo de Brugada. El paso 1 del algoritmo de Brugada nos dice que hay que buscar la ausencia de RS en derivaciones precordiales. Y como vemos en el electro, no hay ausencia de RS, es decir, sí hay complejos que tienen onda R y onda S. Entonces debemos ir al siguiente paso del algoritmo de Brugada. Desde el inicio de la R al nadir de la S hay más de 100 milisegundos. No, tampoco cumple con este criterio. Entonces debemos ir al siguiente paso. Vemos en este trazo en D2 que se observan algunas ondas P, por ejemplo esta que está aquí, la cual está disociada, al igual que esta, con respecto al QRS. Hay un PR variable, hay ondas P que caen por su lado, aquí hay otra onda P que cae por su lado y los complejos ventriculares caen por su lado. Algunas ondas P no se ven porque están cayendo enterradas entre la onda T o en el QRS. Entonces, ya por este criterio, sí nos da para taquicardia ventricular. También si vemos ABR, el cambio de voltaje inicial de los primeros 40 milisegundos es menor que el cambio de voltaje de los últimos 40 milisegundos. Ese es otro criterio para pensar que esto es una taquicardia ventricular. Esta taquicardia además es una taquicardia que tiene un eje normal entre 0 y más 90. Vemos que ABF está positivo, D1 está positivo. Es una taquicardia que tiene morfología de bloqueo avanzado de rama izquierda y tiene transición en B3. Entonces, esos tres últimos criterios que les mencioné corresponden con una taquicardia ventricular del tracto de salida del ventrículo derecho. Existen otros tipos de taquicardia de QRS ancho, como la taquicardia ventricular polimórfica. Aquí, esta taquicardia se produce porque se origina debido a múltiples focos de despolarización ventricular. Es polimórfica porque el QRS varía en amplitud,
varía su eje y varía la duración. La causa más común de taquicardia ventricular polimórfica es la isquemia o infarto de miocardio. Existe un grupo de taquicardias ventriculares polimórficas que se llama torsada de Points. La torsada de Points, como se observa en la figura, son complejos anchos con un cambio en la duración y en la amplitud de esos complejos ventriculares. Ese cambio en la amplitud da la sensación de que las puntas estuvieran girando en torno a una línea isoeléctrica. Por eso recibe ese nombre, torsada de Points o torcida de la punta. La torsada de Points, para que se dé, debe ocurrir en el contexto de un QT corregido prolongado. Si se dan segmentos cortos, puede no ser evidente. Cuando tenemos bigeminismo ventricular asociado a un QT corregido largo, pues la torsada de Points será inminente. Cuando las torsadas duran más de 220 latidos por minuto, son de mayor duración y más propensas a degenerar en fibrilación ventricular. En este electrocardiograma vemos un trazo que viene en ritmo sinusal y de repente ocurre una extrasístole que hace fenómeno de R sobre T y desencadena una taquicardia ventricular con un QRS que cambia de amplitud. Esto es una taquicardia ventricular polimórfica. Pero cuando revisamos más en detalle, noten que la onda T está cayendo a medio camino entre un QRS y el siguiente, y cuando se realizó el cálculo, el QT estaba muy prolongado, en 0,58 segundos. Entonces, esto lo llamamos torsada de Points. La torsada de Points, pues, es una arritmia que debe recibir una terapia inmediata y oportuna, generalmente produce colapso hemodinámico y si no se desfibrila a tiempo, pues degenera en fibrilación ventricular y definitivamente la muerte. Hablando de fibrilación ventricular, aquí vemos una animación que nos muestra qué ocurre cuando el corazón está fibrilando. Y lo que se ve es una vibración a nivel de los ventrículos que dentro del corazón produce un éxtasis sanguíneo con una caída súbita del gasto cardíaco con el consecuente colapso hemodinámico. La fibrilación ventricular es uno de los ritmos más letales y asesinos. La conducta inmediata es desfibrilar. Si no se hace antes de 10 minutos, el paciente fallece. Cabe destacar que en ese rango de 10 minutos, mientras más rápido mejor, es decir, en el primer minuto o en los primeros 30 segundos, porque a medida que pasa el tiempo, la posibilidad de sobrevida cae en picada. Entonces vemos que la fibrilación ventricular es el ritmo de paro cardíaco desfibrilable más importante. Noten cómo en la figura se observa una actividad caótica, desorganizada, que conduce más de 500 veces por minuto. No se observan ondas P, no se observan complejos QRS distinguibles. Entonces, nunca olvidar este ritmo. Si no hay desfibrilador a la mano, iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar y cuando aparezca el desfibrilador, desfibrilar inmediatamente. Otro electrocardiograma para no olvidar la fibrilación ventricular. Noten que no existe ninguna relación entre los complejos, que cada vez la amplitud de esos complejos disminuye progresivamente y eso al final es un ritmo que degenera en asistolia. Antes de una fibrilación ventricular, ¿qué sucede? Bueno, generalmente son pacientes que tienen un QT corregido prolongado por alguna causa, algún desequilibrio electrolítico, por ejemplo. A veces son pacientes que tienen cambios en el segmento ST, como pacientes con infarto agudo de miocardio, en los cuales tienen trastornos en la repolarización. También se puede dar en contextos de pacientes que tienen alta carga extrasistólica, contracciones ventriculares prematuras muy frecuentes, por ejemplo, bigeminismo, y sobre todo si está asociado a QT corregido prolongado. Antes de una fibrilación ventricular puede ocurrir fenómeno de R sobre T, pueden ser pacientes que estén con pausas o bloqueos,
o algunos tipos de arritmias supraventriculares o ventriculares que degeneren en fibrilación ventricular. La siguiente animación nos muestra un paciente en ritmo sinusal con una frecuencia de 54 latidos por minuto. Noten que hay ondas P positivas detrás de cada QRS y que la onda T está cayendo a medio camino entre un QRS y otro, por lo cual el QT luce estar prolongado. En un momento en el tiempo ocurre una extrasístole que no cayó sobre la onda T, pero la siguiente extrasístole sí cae sobre la onda T y produce esa taquicardia que vemos allí, conduciendo a 194 latidos por minuto, con complejos ventriculares que cambian su amplitud y que dan esa sensación de giro sobre la línea isoeléctrica. En el contexto de QT corregido prolongado, esto es una torsada de Juan. Como les comenté previamente, la mayoría de las torsadas condicionan colapso hemodinámico. Se debe desfibrilar inmediatamente, si no esto degenera en fibrilación ventricular, posteriormente a sistolia y la muerte. Espero que estos tips hayan sido muy útiles y atento a cualquier pregunta que surja de la audiencia. Muchas gracias.